La Fiscalía Federal de Miami está dando una intensa batalla para combatir el fraude de valores y proteger los intereses del público inversionista, víctima de personas inescrupulosas a través de las llamadas pirámides financieras. El fantasma de Bernard Madoff no solo recorre la Florida, sino que ha logrado reproducirse en tramposos locales con fuertes vínculos en la comunidad de Miami. Por ello, las autoridades han establecido desde el 2010 una iniciativa contra el creciente fraude en las inversiones en el sur de la Florida. Además de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos y el FBI, otros organismos como el Servicio de Rentas Internas, la División de Investigación Criminal, el Servicio Secreto y la Oficina del Inspector General se han sumado al esfuerzo antidelictivo. Uno de los focos en esta batalla han sido los llamados esquemas de Ponzi, que presentan altos índices de estafas y fraudes en las oportunidades de negocio que anuncian. Entre los propósitos de la iniciativa federal está alertar al público acerca de la prevalencia de este tipo de planes, educar al público sobre cómo evitar convertirse en víctima de estos esquemas y cómo buscar una respuesta de las autoridades ante el problema. Bueno, nadie puede decir que lo ha visto todo, pero nuestro invitado, el señor Enrique Bustillo, ha visto mucho a lo largo de décadas. Es ahora el director regional de la Comisión Federal de Valores. Un gusto tenerlo aquí conmigo. Igualmente, Pedro. Gracias por acompañarnos. La batalla en este caso es contra famosos delincuentes de guante blanco, como se dice, ¿verdad? Aquí casi nunca hay disparos ni sangre, pero lo que sufren son los ahorros de muchas personas. De cuello blanco, que muchas veces a su vez le representan. Estamos hablando de personas que desgraciadamente se dedican a robarle el dinero a los inversionistas. Generalmente le prometen unas ganancias exorbitantes y desgraciadamente hay muchos inversionistas que caen en este tipo de trampas. Una muy simple para quien no está al tanto. Usted, por ejemplo, me ofrece que invierta dinero y me dice le voy a pagar 5% mensual o 1% o 2% mensual, algo infinitamente superior a lo que paga un banco. Yo le doy dinero, usted va consiguiendo otras personas con el mismo cuento, incluso yo tal vez hasta le presento a alguien una amistad, y entonces usted con el dinero que va entrando le va pagando interés a los primeros. Así es. Ese es el pico de la pirámide, digamos, ¿verdad? Esta se construye al revés, desde arriba. Así es, sea una pirámide o sea lo que muy comúnmente se refiere hoy en día a un Ponzi, un esquema Ponzi. Básicamente el individuo que está solicitando a los inversionistas agarra el dinero del inversionista número 2 para pagarle al número 1. Mientras pueda seguir recaudando dinero de inversionistas, puede continuar el esquema, pero eventualmente el esquema colapsa y aquellos que invirtieron se dan cuenta que era un fraude totalmente. Y entonces siempre se beneficia el que está en la puntita de la pirámide y quedan destruidos en términos de su inversión los que están en la base de la pirámide. A su vez, el que está conduciendo el fraude, obviamente ese es el que se enriquece y desgraciadamente los inversionistas eventualmente se dan cuenta que era un fraude total y lo pierden todo. ¿Cómo se hace para... ¿Qué elementos le recomienda usted a quien está viendo el programa tomen en cuenta para no ser desplumados? Es imperativo que de cualquier tipo de oferta de inversión que se le haga a usted, que usted se informe, se eduque e investigue el tipo de inversión. No porque un amigo o un familiar o alguien que usted conozca le recomiende la inversión, no se debe confiar en eso, debe de investigarla, ya sea hablar con un contador, con un profesional, si usted no tiene el nivel de sofisticación para determinar si es fraudulenta o no. Por ejemplo, en el caso de la agencia de nosotros, a través de la página web que nosotros tenemos en la agencia, hay mucha información donde el inversionista se puede informar. Y casualmente mucha de esta información está también en el idioma, en el español. Cosa de que si el idioma es una barrera, pues nosotros tenemos gran información en la página web de nosotros que está en español. Por cierto, el señor Bustillo me trajo una cantidad de material que después voy a leer detenidamente. Hoy estuve mirando porque tuve la oportunidad de conversar con él temprano. La página es sec.gov. Eso es sec.gov. Y ahí hay una cantidad de oportunidades de aprender muchísimo. Otro elemento tiene que ver con estas llamadas acciones de centavos, ¿no? Los penny stocks. Y ahí surgen también muchas oportunidades de hacer fraude. Así es. Muchas de estos tipos de compañías que emiten este tipo de acciones pequeñas
pueden ser muy peligrosas y son susceptibles al fraude, ya que no se cotizan en las bolsas mayores de los Estados Unidos, sino que se listean en servicios donde no hay gran volumen de compra y venta en estas acciones y son fácilmente manipuladas. En otras palabras, los precios de las acciones son fácilmente manipuladas. En general, para quien esté mirando el programa, alguien viene y dice, tengo un negocio espectacular, lo que podemos hacer es con estas acciones te vas a hacer millonario, cuestan muy poquito dinero y tienen un medicamento que va a revolucionar el negocio de la salud. Por ejemplo, la persona invierte, en muchos casos se infla artificialmente por un periodo el precio y después se desploma porque no hay quien lo sostenga y los únicos que ganan son los que recibieron su dinero. Así es. Generalmente el malhechor que tiene la intención de manipular el precio tiene un gran monto de estas acciones, emite, por ejemplo, a través de la prensa o de otros medios como por el Internet, información sobre algún producto o alguna tecnología, algo para atraer al inversionista. El inversionista compra la acción, a medida que se crea la demanda, el precio de la acción sube, aquel que está perpetrando el esquema vende sus acciones, gana él un montón de dinero y eventualmente el precio de la acción se desploma y el inversionista se da cuenta que ha invertido en algo que hoy en día no vale nada. Para quienes están mirando el programa, recién decía el señor Bustillo que aunque sea un amigo, aunque sea un familiar, hay casos muy recientes de situaciones muy tristes. Un señor Gastón Cantens que se declaró culpable recientemente, una figura muy prestigiosa aquí en la comunidad en el sur de la Florida y se quedó con mucho dinero de gente que invirtió incluso los ahorros de su vida. Así es, desgraciadamente vemos mucho el tipo de casos a los cuales nosotros lo hemos definido como fraudes de afinidad, porque hay algún tipo de afinidad en el grupo de inversionistas, ya sea afinidad porque son parte de la misma iglesia, son parte de la misma raza, tienen algún tipo de afinidad en común y da aquello que el individuo pues es ¿cómo se llama? Mucho más se legitimiza a través de esa afinidad Claro. que existe. ¿Cómo nos va a hacer trampa fulanito que es tan serio que lo vemos rezando en la y iglesia? el inversionista dice, yo conozco a fulanito de tal, es una persona muy conocida en la comunidad, muy conocida en la iglesia, y el inversionista invierte. Y desgraciadamente, eventualmente, cuando se da cuenta que es un fraude, ya es muy tarde, ha perdido el dinero. Nos quedan unos segundos esta semana, otro caso en el que se está encausando, por cierto, a alguien, un señor de apellido Menéndez y a varias personas más. Sí, ayer la agencia de nosotros, la Comisión de Valores, a su vez en combinación con el Buró Federal de Investigaciones y la Fiscalía Federal, como parte de una iniciativa que tenemos, anunciamos un montón de casos, uno de los cuantos casos donde a su vez este individuo recaudó un montón de dinero de un gran número de inversionistas y resultó ser un total fraude. Señor Bustillo, un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío. Muy amable, gracias por haber venido.